Esta pregunta viene de parte de Juan José. Dice: cordiales saludos, estimados J.A. Pérez. Existe personas que han tenido experiencia donde mientras están dormidos sienten que los están ahorcando y cuando se levanta se abre sus ojos, no pueden moverse ni hablar porque siente que algo está encima de ellos o de él y ahorcándole. También personas que en ocasiones ven formas de demonio, por llamarlo de alguna forma, en las paredes, etcétera, etcétera. Y otras personas que ven una mano peluda y también sombras oscuras paradas en algún rincón de la casa y son de varios tamaños. ¿Y qué es lo que ven las personas que dicen ver un demonio? Todas estas experiencias entonces son imaginación de la persona por el miedo. Me gustaría tener claro esto porque a través de estas experiencias de personas entran en esta guerra espiritual. Note que él menciona aquí la palabra experiencias. Yo le digo, buena pregunta, pero le respondo sobre una experiencia o algo que nos sucedió a nosotros en el pastorado. Que es muy interesante y le voy a responder y le voy a dar el texto bíblico. Si está listo, vamos a entrar ya en la respuesta. Yo recuerdo en los años de pastorado, hace años, antes que nosotros dejáramos el pastorado para dedicarnos a Latinoamérica, a los proyectos de festivales y los eventos de misiones, los trabajos de misiones en Latinoamérica. Y yo recuerdo que en esos años yo estaba enseñando sobre la destrucción del diablo, estaba enseñando lo que sucedió en la cruz, cómo Cristo triunfó sobre las potestades y los exhibió públicamente. Estaba enseñando el capítulo 12, verso 31 de Juan, cuando Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo recuerdo que yo enseñaba sobre eso y cómo Cristo, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y mi pregunta siempre, si el Señor vino a deshacer las obras del diablo, ¿habrá podido cumplir su misión o no? Claro que sí. Y Jesús deshizo las obras del diablo y el diablo está destruido. Sin embargo, siempre viene la pregunta sobre las experiencias. Y esta hermanita me decía: hermano, cuando empecé a venir acá, a asistir acá a la congregación, yo siempre veía un demonio que se me metía debajo de la cama. Y yo sabía que ahí estaba y lo veía. Lo veía debajo de la cama y me daba mucho miedo, dice. Y oyendo la palabra y oyendo la enseñanza de qué fue lo que sucedió con el diablo y los demonios y cómo triunfó Cristo en la cruz sobre las potestades, empecé a entender y empecé a renovar mi entendimiento. Y sabe, me dijo: hermano, ya no veo ningún demonio. No veo nada, debajo de mi cama no hay nada. Inclusive ese miedo que tenía de que veía cosas se me levantó, se fue completamente. Y fíjese, me dijo miedo. Y yo siempre digo, el miedo te hace ver cosas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, una vez en la granja de mis abuelos, yo salí y de ahí me fui a mi pueblo y estaba como a 1 kilómetro y algo de distancia, yo creo, quizás un poco más, y era de noche. Yo recuerdo que yo iba caminando por la carretera y recuerdo que había un árbol muy grande. Nosotros le decimos allá ceiba, y yo sé que en algunos otros países le dicen ceibo, por lo menos en Costa Rica he notado eso, y es un árbol gigantesco, muy grande. Y yo recuerdo que cuando yo vi al árbol, venía un auto detrás de mí, yo no recuerdo si era un camión, un autobús, y cuando las luces alumbraron al árbol, yo vi a un ahorcado, yo vi a una persona colgada en una de las ramas y yo le vi la cara y yo vi todo. Y yo vi el ahorcado y yo salí corriendo. Y me fui corriendo hasta mi casa. Corrí más de 1 kilómetro. Y llegué corriendo agitado y le decía a mi papá o a mi mamá, le decía, ahí acabo de ver un ahorcado. Vi a alguien que estaba ahorcado. ¿Dónde? En la ceiba que está en tal lugar. Ahí vi a alguien que se ahorcó. Yo lo vi la cara, le vi todo. Y bueno,
y me acosté a dormir todo asustado. Y al otro día, yo recuerdo que fui ahí otra vez al lugar, no recuerdo muy bien, pero me parece que iba con mi papá al lugar, y cuando vimos, en realidad lo que había era, nosotros le decimos a una yagua, que es de la palma. No sé si usted conoce la palma real, y se le llama yagua, que es esa parte verde de la palma donde empiezan ahí las ramas, y esa parte se había caído de una palma que era más alta que la ceiba, y había quedado colgada ahí en ese árbol. Y bueno, era una palma, un pedazo de palma, una yagua que se le llama, con la rama de la palma que había quedado colgada ahí, quedó colgada en esa rama de la ceiba. Pero yo pensé, yo le vi la cara, yo le vi los ojos, yo le vi todo, porque el miedo te hace ver cosas. Y es lo que quiero decir en esta hora. Y la respuesta para mi amado Juan José: mire, yo prefiero primero tomar el texto bíblico, el consejo de la palabra de Dios, por encima de la experiencia humana, porque las experiencias pueden ser confusas y la gente te dice ver cosas porque el miedo les hace ver cosas. Hay parálisis, médicamente hay médicos que han diagnosticado a personas que padecen de parálisis, que quedan paralizados. El sistema neurológico, el sistema nervioso de las personas funciona a veces de maneras misteriosas, y los seres humanos a veces ven cosas en su mente, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo prefiero le voy a hablar en unos minutos sobre lo que sí puede ser, pero primero, yo prefiero tomar el testimonio bíblico que el testimonio de alguien que me está contando una experiencia. ¿Me está siguiendo acá? Porque las experiencias están sujetas a muchas cosas. O sea, yo prefiero ir al texto bíblico. Hebreos 2:14 dice: de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que Jesucristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso quiere decir que lo rindió sin poder. En el original la palabra es render powerless. Fue rendido sin poder. Quiere decir que le fue quitado el poder. Jesús dice, después que resucita: toda potestad me ha sido dada. La potestad la recibe el Señor en todo cielo y tierra, y al diablo le fue quitada la potestad que tenía. El diablo fue vencido, fue echado fuera, fue destruido. Entonces, eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, número 2, hay mucha maldad en esta tierra. Y hay cosas horribles, y hay influencias de las tinieblas que son muy fuertes en nuestro medio ambiente. Hay personas que vienen con usted y parece que vienen cargadas de demonios. Bueno, capítulo 2, verso 2 de Efesios dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu. Dice conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después de la cruz, ese diablo que fue destruido en la cruz dejó hijos. Escuche bien, dejó engendros. Hay hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. De la misma manera que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hay personas que cargan el mal que entró en el mundo por medio del diablo, el engaño que el diablo, la serpiente antigua, la manera que engañó a Eva y luego a Adán, y por ahí entró el pecado. ¿Me está siguiendo acá? Y entró la maldad. Y este es un mundo que está lleno de maldad, oscuridad, tinieblas. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, hemos sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que cambiamos de reino, hermanos, y este es el reino de luz. Fuimos sacados de las tinieblas y trasladados, dice una versión, trasladados al reino de su amado Hijo. Quiere decir que en el reino de su amado Hijo, donde nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, en este lugar aquí el diablo no tiene ninguna potestad, no tiene ningún poder. El diablo ha sido echado fuera. ¿Me está siguiendo acá? ¿Dónde está ahora? Bueno, su operación todavía está
en los hijos de desobediencia, y algunos verdaderamente se ve que están endemoniados. Pero esto no quiere decir que el diablo no haya sido derrotado. Otra vez, a mi amado hermano Juan José, yo pondría lo que dice la palabra de Dios por encima de las experiencias. Amados, si ustedes están siendo edificados por esta sesión de preguntas y respuestas, déjenme saber ahí en los comentarios. Y si usted tiene alguna pregunta sobre algo bíblico, sea de teología, sea de liderazgo, sea de vida cristiana, déjeme saber ahí en los comentarios y yo voy a estar respondiéndole, y es posible que su pregunta sea tratada en uno de estos programas para que pueda edificar a otros, ¿sí? Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida, y si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Bendigo su vida, seguimos adelante.